Y además viene a cuento, porque anoche, sin quererlo, una historia me mandó al reposo del Guerrero con un asunto en la cabeza, que no es otro que el Barça de Guardiola. Y es que anoche, haciendo zapping, pues pasé por un canal donde estaban dando, no os puedo dar muchas explicaciones, era Movistar, y no os puedo dar muchas explicaciones de qué iba el documental, porque no aguanté más de un minuto. El documental se titulaba El Barça de Guardiola. Fernández me ha sacado por aquí unos datos que, según él, avalan que ese documental que yo vi es uno que en inglés se titula Take the Ball, Pass the Ball. Toca el balón, pasa el balón. Toca el balón, pasa el balón. No lo sé, porque vi un minuto, vi que aparecía por allí Thierry Henry, imágenes de Pedrito, de Busquets, y las dos frases que oí eran propias de la sauna de Pedro Sánchez, eran de ese perfil de amorosas, o de la mujer de Pedro Sánchez, y cogí el mando, ¡pum! Y continué con mi zapping. No pude resistir más. Sí. Pero se me quedó en la cabeza. Digo, coño, un documental que se titula El Barça de Pep Guardiola, que a mí me parece muy bien. No seré yo, que amo los documentales y los buenos deportivos me apasionan, quien me queje de que haya documentales en la tele. ¿Qué es lo que pasa? Que tuve la intuición al momento, la ligera sospecha, que en ese documental no me iban a contar la verdad absoluta del Barça de Guardiola. Y esa fue la razón por la que no me quedé a verlo. Si no, si yo sé que es un documental serio, profesional, honrado, que se ajusta a la verdad y no una mamandurria de nivel máximo, pues lo hubiese visto. Me da igual que sea el Barça, el Bayer Leverkusen o el Botafogo de Brasil. Me gustan los documentales y me apasionan los buenos documentales deportivos. No me quedé a verlo, pero sí me lo quedé en la cabeza, porque sin verlo me puedo jugar lo que tengo a que en ese documental del Barça, el Barça de Guardiola, no hay ni la más mínima referencia a que el Barça tenía por aquel entonces comprado el sistema arbitral a $500.000 euros al año al vicepresidente del colectivo arbitral de este país, lo hizo durante 17 años, le subieron a Negreira el sueldo justo en la época de Guardiola, y porque además también estaba seguro de que no iba a haber ni mención en un documental que quiere recoger la historia y la verdad del Barça de Guardiola sobre el asunto turco de UNICEF y la UEFA, que escandalizó a todos los entrenadores de la época. Porque una cosa es que no se haya metido mano al tema Barça-UNICEF, porque al ser UNICEF no se atreve ni Dios a meter la mano, y otra cosa bien distinta es que todo el fútbol europeo sabe que allí hubo gato encerrado. No en vano todos los entrenadores de la época, Hiddink, Wenger, Mourinho, Ferguson, pusieron el grito en el cielo por aquellos arbitrajes que nos hacían flipar a todos en Europa, que sufrían los rivales del Fútbol Club Barcelona. No olvidéis, los del Barça lo han olvidado, los demás no, que los entrenadores de España y de Europa llegaron a reconocer públicamente que hacían entrenamientos antes de jugar contra el Barça de equipos de 10.
sistema defensivo de 10 contra 11. Porque ya los rivales asumían que les iban a dejar con un jugador menos, que era la estrategia principal, especialmente en Europa, para acomodar al Fútbol Club Barcelona su andadura por la competición. Perdieron el control todos los entrenadores de Europa. Mourinho reventó con el famoso ¿por qué?, que se preguntó públicamente varias veces, porque él no podía contar públicamente la historia, como no la pudo contar Hiddink, como no la pudo contar Wenger, como no la pudo contar Allegri, como no la pudo contar Ferguson, como no la podían contar los del Bayern. ¿Por qué? Que lo decían de otra manera sus directivos. ¿Por qué? Porque daba al cante. Porque vimos los arbitrajes más escandalosos de la historia moderna del fútbol en Europa y, curiosamente, todos los arbitrajes escandalosos que vimos en una década en Europa, todos los protagonizó el Barça. Y lo que es todavía más significativo, en todos ganaba el Barça. Hemos visto cosas impensables. La noche de Stamford Bridge, con jugadores del Chelsea llorando, que no se ha visto en un campo de fútbol en la puta vida. Sacar a los futbolistas del campo llorando, agarrándoles porque se comían al árbitro. Hiddink, que recibió todos los premios al Fair Play Mundial, esa noche dijo que era lo más escandaloso que había visto en su vida en un campo de fútbol. La famosa noche de los 5 penaltis, que no se ajustan a la verdad, porque a ver, hubo 4. A mí el quinto hay uno de los 5 que me parece de esos de siga, pero hay 4 de flipar. Lo de Aitekin, vamos, ya ni te cuento. La del Arsenal, el robo al Arsenal en el Nou Camp, con empate a 1, que Van Persie contraataque, Van Persie se queda solo delante del portero, remata, ha levantado el banderín, el juez de línea el banderín, y va al árbitro y le saca la segunda amarilla y deja al Arsenal con 10 a falta de media hora, teniendo la eliminatoria ganada y pegándole un toque al Barça cojonudo. Al Madrid, la famosa expulsión de Ramos, que no hubo laboratorio en el mundo que viese que Pepe tocase a Alves, mientras Alves dio 8 volteretas por el suelo. Todos los jugadores del Barça rodearon al árbitro, el árbitro se acojonó tanto que dijo, hostias, que son los de UNICEF, roja Pepe. Con 0-0 y sin haber tirado el Barça puerta todavía, partido de ida. Por cierto, que el Real Madrid estuvo a punto de remontar en la vuelta. Hubo un penalti de Piqué empujando a Cristiano que cayó encima de Higuaín cuando iba a meter un gol. Sí, sí. Y que Higuaín la metió. Y le acabaron anulando pitando falta a Cristiano Ronaldo, sí, que era el que habían empujado. Sí. O sea, vimos cosas surrealistas, porque estamos todo el día con Negreira. Fue mucho más escandaloso y evidentemente dio mucho más el cante por un tema de igualdad en Europa. Hablan en el documental de El Barça de Guardiola, take the ball, pass the ball. Hablan algo de que el Barça tuvo comprado el colectivo arbitral español, el sistema, durante toda la época del Barça de Guardiola. Hablan algo de cómo se tiró el Barça como 1 año y pico sin que le pitasen un penalti. Habla algo de los arbitrajes escandalosos que vimos a favor de ese Barça tanto en España como en Europa. ¿En ese documental lo reflejan? No. ¿De qué va el documental? ¿De que Guardiola inventó el fútbol? ¿De que es un equipo de época que ganó 2 Champions en 4 años? Entonces habría que hacer al Madrid de Zidane, que ganó 3 Champions seguidas, tendría que hacer Movistar un documental a la semana. Un canal. Y si refleja Real Madrid de historia, tendría que hacer un canal que se llame la Champions, especial Real Madrid. Claro, ¿dónde dan el documental? Son casi todo productoras catalanas. Estas no tengo ni idea y me importa 3 cojones. Pero son todo productoras que están dentro del mismo circo y que lo que quieren es crearte una realidad
totalmente manipulada, contándote una historia, endiosándola, llevándola a unos niveles que te hablan de un misticismo que dices, ¿pero qué? ¿De qué me estás hablando? ¿De fútbol o de física cuántica? Y evidentemente ocultando lo más importante. Y es que el Barça de Guardiola es el equipo de fútbol más tramposo de todos los tiempos. Pero es que es demostrable, es que ya está demostrado. Es que compraban el sistema arbitral español con facturas de $500,000 euros al año, con IVA. Y lo de que el jefe de los árbitros en la UEFA fuese el jefe de proyectos de UNICEF, el Barça llevase UNICEF gratis en las camisetas, y cuantos más títulos ganaba el Barça de UNICEF, más se llevaba el jefe de los árbitros de la UEFA, esa ya es la hostia. ¿A alguien se le ocurre que hagan un documental de Lance Armstrong vendiéndotele como un gran ciclista y obviando durante el documental que se dopó toda su carrera? Tú ves un documental mañana de cómo corría Armstrong, qué bien subía, y aparece el masajista, que era catalán. La verdad es que tenía un arte subiendo los puertos Lance. Capacidad de sufrimiento. Y una capacidad de sufrimiento. Era un ciclista excepcional. Claro, tú ves un documental donde te cuentan todo eso de Armstrong y pasa una hora y dices, oye, y lo de las jeringuillas todos los putos días de su vida, que no me lo vas a contar. Lo de que hacía trampas ya en juveniles, no me lo vas a contar. No me lo cuentas. ¿Alguien se imagina un documental de Ben Johnson diciéndote lo bien que corría y explicándote su carrera deportiva sin decirte todo lo que se dopó y que estaba inflado? Y que cuando se quitó las jeringuillas del brazo no ganaba ni a su cuñado en la carrera familiar de Año Nuevo. No, ¿verdad? Que parecería una puta tomadura de pelo. Pues hacer un documental del Barça de Guardiola, ocultando la realidad de todo lo que manipuló aquel Barça a nivel nacional e internacional, como bien explicó el vicepresidente de Joan Laporta. Alfons, claro. Bien recuerdo las épocas en las que empezamos juntos. Coincidió el inicio de la etapa Laporta con unas elecciones a la Federación Española. Recuerdo que en su día, pues Joan Laporta lo tuvo clarísimo. ¿Qué candidato apoya a Florentino? A Gerardo González. Pues entonces yo creo que al Barça le conviene apoyar a Villar. Apoyó a Villar, rompió incluso la disciplina de voto corporativo de la Liga de Fútbol Profesional. Yo creo que pasamos una época de buena relación con la Federación Española, de buena relación con las entidades donde se cuece, digamos, los comités de árbitros, la competición, la Liga de Fútbol. Creo que Laporta cultivó mucho y muy a fondo las buenas relaciones con estas instituciones, también a nivel internacional, UEFA, ECA, etcétera, FIFA, y creo que eso nos ayudó. Esta era la mano derecha de Laporta. Y cuando entró Rosell, estaban picados, había lío, y para joder a Rosell, le acusó en la sexta públicamente de que había perdido todo el poder que tenían primero con lo de UNICEF, con lo de Negreira, supongo, y con toda esa película. Traicionando, fijaros con qué naturalidad. Rompimos la disciplina de grupo, traicionamos a Gerardo, apoyamos a Villar y a partir de ahí fue la hostia. Lo cuenta él en todos los organismos donde se cuece el fútbol, dice. Y luego dice, y en Europa y en la FIFA, claro, se lo curraron en todos los lados. Así que si tú quieres contar la verdad del Barça de Guardiola, cuéntalo todo. ¿Te cabe que jugaba muy bonito? Porque es verdad que jugaba muy bien. ¿Te cabe que fue un equipo que futbolísticamente dio un paso al frente en el fútbol moderno porque aquel Barça dio un paso al frente en el fútbol moderno? ¿Te cabe que lo formaban unos jugadores de la de Dios, legendarios, porque con España
también se convirtieron en legendarios. ¿Te cabe que en aquel Barça jugaba uno de los 3 mejores jugadores de todos los tiempos, que era Leo Messi, junto a Maradona y Pelé, los 3 dioses de la historia futbolística? Y te caben muchas cosas que contar futbolísticamente reales, ciertas. Pero es una mierda un documental del Barça Guardiola donde no le das ni un segundo de cabida a toda la corruptela que había por detrás. Me vais a perdonar. Guardiola y el Barça son unos tramposos. Guardiola especialmente porque le cazaron dopándose en Italia, aunque se anuló ante la indignación de todo el país años después por un defecto de forma, no porque se demostrase que no se dopó, por un defecto de forma. Se escribió, creo que hasta un libro sobre el escándalo que protagonizó la absolución de Guardiola y su positivo en Italia. Tramposo profesional. Y el Barça a estas alturas, creo que no hay que explicarle a nadie que es el Trampas Fútbol Club. El equipo más tramposo de la historia del fútbol europeo. Le pese a quien le pese. Y le joda a quien le joda. La verdad solo tiene un camino.